Bueno, ya está grabando, creo. O dice que sí. Sí, ya está grabando. ¿Ustedes todos han visto Geofísica de Exploración? Que normalmente Geodinámica es el último curso, entonces ojalá, ¿sí? Entonces, el funcionamiento básico del campo magnético yo creo que ya tienen. La pregunta es para ver movimientos de continentes, ¿cómo se hace? ¿Sí? Y yo quiero, ¿ustedes tienen brújula en la casa? ¿O dónde están? ¿Algunos tienen brújula? Estoy viendo. Ok. No, la de verdad. No. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo del departamento. Ok. Bueno, si tienen brújula, eso está bien. ¿Por qué la cara triste? Profe, es que me acabo de acordar de que la tenía que entregar hace como 2 años. 1 año y medio. Bueno, sirve como recordatorio. Bueno, ok. Entonces, algo que yo les puse en la tarea, pues si estoy en Bogotá y tengo mi posición geográfica y yo conozco la posición geográfica del polo magnético, geomagnético, de hecho hay una diferencia entre polo magnético y geomagnético, ¿cierto? Esa diferencia, o sea, esas posiciones me permiten calcular declinación y inclinación del campo donde estoy, ¿cierto? Con la brújula uno puede determinar declinación, ¿cierto? Bueno, uno puede medir de dónde está sabiendo la declinación, pero entonces la pregunta es cómo calculo la declinación para poder utilizarlo en mi brújula. Esa es la pregunta. ¿Ustedes dónde sacan sus declinaciones cuando van con brújulas? O hace rato que no han ido al campo y no se acuerdan. Ok. Entonces hagamos una cosa. Ustedes recuerden que cuando yo están en campo con la brújula y yo quiero ir geográficamente norte. Mi brújula me da norte, ¿cómo se dice? Geomagnética. Y eso no es lo que quiero. Entonces, para orientar bien mi brújula, yo lo pongo con una declinación que ya se conoce y para poder ir norte geográfica y no norte magnética, ¿sí? Sí, Cristian, yo sé, es que para mí también, yo creo que el último campo que hice fue en 2019, ¿sí? Sí, hace 2 años que tampoco voy a campo. Entonces, pues ojalá, ¿ustedes van a esos campos de recuperación? ¿Qué están haciendo con Natalie Bolton? ¿O son grupos? Yo creo que son sobre todo grupos pequeños, ¿no? Hay de chicos más pequeños. Sí, lo que pasa es que los que empezaron en la pandemia no han hecho su primer campo y están como en semestre 4. Entonces están reponiendo, digamos, campos de un día para los chicos que no vieron campo ni de geología, ni de estructural, ni de paleo y eso, toda la vez. Pero es como una salida de un día y vuelven y van a hacer otro y vuelven. Y este semestre estamos intentando organizar unos campos pues sencillos porque sí. Eso es morir para ir. Ellos van el 4 de septiembre, pero yo creo que solo van a hacer los cursos como básicos. Los de más allá, lo que están pensando es que, no sé, el curso de estratigrafía o algo, si uno va a hacer un campo que incluye las personas que vieron sin campo el mismo curso, lo que no sabemos todavía es que si vamos a tener campos de más de un día, porque todavía están debatiendo las normas de campo con la pandemia. Sí, entonces sí, lo que pasa es que los de geología y estructural, creo, y geología básica, son los que van ahora de un campo de un día, porque básicamente están aprendiendo a hacer utilizar la brújula y ver una columna estratigráfica y dibujar y saber algo de campo, porque perdieron toda la experiencia. Pero la idea es hacer campos de los cursos, pero por el momento solo tenemos como para hacer por un día y eso no es tan bueno, pero mejor que nada, decimos. Entonces lo que tenemos es como
ya estamos organizando qué curso va a tener el campo y cuándo, sabiendo que en algún momento la universidad puede prohibir un campus dependiendo de la situación epidemiológica. Entonces, los profesores de sus cursos de pronto les puedes preguntar, los otros cursos que tienen campo, para ver si van a planear un campo o no, porque algunos sí van y otros no planean ir. Entonces estamos organizando eso. Porque sería muy bueno que hagan unos campos antes de graduarse, ¿no? Ustedes se van a graduar el próximo semestre, probablemente. O muchos. Okay. Sí, entonces, no sé, por ejemplo, yo creo que Natalia en vulcanología quería hacer un campo, pero tiene que tener un permiso para ir con más de un día con los chicos, y lo que están pidiendo son normas. Y Natalia está trabajando en esto con biología, para tener, digamos, una política en la facultad de cómo hacer esos campos, y para intentar hacer unos campos, básicamente. Yo sé que bueno, nosotros tampoco nos gusta no tener campos. Yo normalmente hago campos de sensores. Lo que vamos a hacer es básicamente utilizar instrumentos en el campus para que aprendan, pero para organizar un campo con instrumentos y estudiantes y aforos es más fácil hacerlo en el campus por el momento, pero por lo menos que tengan algo práctico, ¿sí? Bueno, eso fue una diversión. Brújulas. Entonces, ese ángulo de declinación nos dice algo sobre la posición relativa entre el norte y el polo magnético y mi posición, ¿cierto? En Montserrat. Permítese, Cherry. Tendríamos que llevar instrumentos en el periférico. El profesor del lab. Pero sí. Okay. Como ustedes ya hicieron algo de magnetismos en geofísica, la idea básica es que yo tengo un norte geográfico y tengo un ecuador geográfico y yo tengo latitudes y longitudes, ¿sí? Yo lo divido así. Pero si tengo un polo magnético, geomagnético, en un lado, eso también implica tener un ecuador geomagnético que es a 90 grados, básicamente perpendicular a ese eje del polo magnético. El campo magnético tiene, digamos, esa forma de como si fuera un imán, un dipolo, sí, más o menos. Realmente es más complejo. Ustedes aprendieron que hay un componente fuerte de dipolo que siempre tiene esa característica, bueno, sin los turupes, ¿sí? Tiene esa característica. Tiene una forma determinada donde yo puedo ver la orientación del campo en cualquier parte, ¿sí? De donde básicamente en el ecuador debería ser casi horizontal el campo y en el norte llega a vertical, ¿sí? En realidad, como la Tierra es extendida, es una cosa gruesa, primero no llega, o sea, este eje donde ponemos el mejor fit de un dipolo al campo magnético, sale aquí y aquí. Pero cuando hablamos del polo magnético, se define donde las líneas magnéticas son verticales. ¿Y cuál es la diferencia realmente? Es que en algún momento eso en ese eje vuelve vertical, pero de pronto dentro de la Tierra, entonces hay un punto en la superficie donde es perpendicular a la superficie, pero eso no se alinea exactamente con el eje de mejor fit. Entonces, si ven algo que dice magnetic pole y otra cosa que dice geomagnetic pole, son un poco distintos realmente, porque tiene diferentes definiciones, pero lo que vamos a hacer con paleomagnetismo es básicamente estimar un geomagnetic pole, ¿sí? O sea, entonces, eso es lo que nos interesa. Es bastante estable con el tiempo. Ustedes saben que hace reversas, que ya sabemos que eso a veces es norte y luego se vuelve a ser polo sur, y luego norte y sur, pero que se mueve poco. ¿Sí? De pronto se mueve un poquito con el tiempo. Pero el movimiento más fuerte es con los continentes. Entonces, si eso es más o menos estable, y el continente empieza aquí y va aquí,
yo puedo asumir que básicamente quedó en el mismo lugar ese polo y que se movió el continente. Si no puedo hacer esa asunción, básicamente es muy difícil hacer paleomagnetismo, porque si eso está moviendo y eso está moviendo, ¿cómo vamos a calcular cuánto movió eso sin saber cuánto movió eso y de revés? Entonces es bastante complejo, nos toca asumir que esa estabilidad es así, pero hay muchos datos de muchos continentes que nos indican que sí, ¿sí? Y normalmente uno calcula un promedio con muchos datos. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces básicamente el requisito para poder hacer paleomagnetismo de cualquier forma es que el campo es básicamente estable, ¿sí? Y que algunas rocas pueden grabar esa orientación. Yo no voy a entrar en detalle de cómo, yo creo que en geofísica de pronto lo hablaron un poco de magnetización termorremanente, donde básicamente yo tengo una roca, normalmente una roca con minerales de hierro, como basaltos que tienen minerales con más hierro, que se puede orientar mientras está enfriando la roca. Y en el momento que está enfriando, entonces hay una orientación dentro de los minerales con el campo magnético. Y eso incluye ¿qué? No solamente la dirección del norte, sino una inclinación, ¿sí? Entonces, si yo tengo un campo que parece una oreja así, puede tener una inclinación de 0 o hasta 90, pero la roca, yo voy a ver todo eso con una orientación. Entonces, cuando proceso la muestra, yo puedo calcular una dirección del norte con respecto al norte geográfica de hoy y una inclinación. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿qué hago con eso? Necesito básicamente calcular un polo aparente donde estuvo el polo magnético según mi roca. Sabemos que realmente es que la roca se movió, pero lo que necesito es utilizando esa orientación hacia dónde va y yo ubico en la Tierra de hoy la posición del polo magnético anterior. Eso realmente no es su posición, sino su aparente posición, porque el continente se movió, como hablamos. Entonces, pero tenemos que ubicar ese punto según mi tierra y su punto geográfico, para poder decir cómo se movió el continente entre hoy y el tiempo atrás. Entonces, en lugar de tener más explicaciones así en el aire, yo quiero hacer como unos ejemplos, pero básicamente, recuerden, bueno, yo voy a sacar eso. No sé si me pueden ver. Yo voy a hacer la pelota ahora porque si no se pierde mucho. Ustedes pueden ver toda la pelota, ¿sí? Yo tengo aquí el norte, ¿sí? Y el sur aquí geográfica, ¿sí? En alguna parte de la Tierra yo voy a tener un polo magnético o geomagnético presente, o sea, el que si saco la brújula, yo tengo la orientación de la aguja, mi brújula, hacia allí. Entonces hagamos esto, ponemos un punto, aquí es el norte, ¿sí? La cosita esa. Eso es un eje, la dirección del norte geográfica, y digamos, yo voy a poner el polo geomagnético en algún lado. Yo lo pongo aquí, ¿sí? Yo lo voy a llamar P o polo. Ok, ahora ¿dónde estoy yo? Yo voy a estar, no sé, aquí, en otro lado. Eso es mi punto de observación X. Estoy parado, bueno, en el mar. Estoy en el mar. Y además que eso, sí. Estoy en el mar Pacífico allá, de pronto en un barco. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un triangulito. Norte geográfica, polo magnético y mi punto. Okay. ¿Por qué hago triangulito? Es porque tengo información sobre los ángulos ahí y necesito hallar otra información para poder saber, por ejemplo, la declinación desde mi punto. Ustedes saben, si yo voy a un lado de la Tierra y si voy como cambiando mi latitud, mi longitud, de mi posición de medición, yo tengo que cambiar mi ángulo de declinación y uno tiene que saber, bueno, si estoy en Bogotá, ¿qué declinación utilizo? Si estoy en Alaska, ¿qué declinación utilizo?
Entonces ahora, en ese triangulito, donde ese es mi punto de medición y ese es el polo geomagnético, donde se encuentra el ángulo que llamo declinación en ese diagrama. Ustedes pueden ver la pelota bien, ¿sí? ¿Qué ángulo es representado por, o la declinación es representada por qué ángulo dentro de ese triangulito? Recuerde que yo cuando estoy en campo estoy viendo la Tierra como si fuera plana y yo tengo direcciones norte, sí, exactamente. Entonces, ¿qué tengo? Yo estoy parada aquí y yo miro mi dirección norte es como así, mi dirección este es así, mi aguja de brújula está orientada aquí, entonces esto es mi ángulo de declinación, ¿cierto? Sí lo pueden ver. Entonces, yo tengo, recuerden, en la geometría esférica teníamos, en lugar de tener un triángulo plano con lados, con longitudes determinadas, tenemos ángulos como normal, pero que estas curvas realmente representan ángulos entre los vectores de cada punto. Entonces, si ese es el vector norte y ese es el vector de mi posición, esta curva realmente representa un ángulo, ¿cierto? Y ese ángulo entre aquí y aquí, ¿qué es geográficamente? ¿Cómo es? Entre norte geográfica y mi posición. Bueno, así. ¿Sí? Yo estoy parada aquí, el vector de mi posición es un vector en la dirección R o arriba. Y aquí tengo el punto, eso. ¿Dónde queda? O sea, ¿qué representa este ángulo entre esos dos vectores, básicamente? Pues ese es 90, ¿no? ¿O es normal? Eso sí estoy en el ecuador, sí. El ángulo entre el norte y mi posición, si estoy en el ecuador, sería 90. Pero entonces aquí puede ser cualquiera, pero tiene el nombre, ¿sí? De hecho, ¿cómo se llama ese ángulo entre mi posición y la posición en el ecuador así? Latitud. Entonces, sí, Martín, esto es latitud entre el ecuador y aquí yo tengo un ángulo así, que es latitud, lo llamamos lambda de mi observación, ¿cierto? Esa es esta curva. Pero esto se llama colatitud, lo que es 90 menos latitud, ¿cierto? Pueden ver eso bien, ¿sí? Entonces, realmente ese triangulito es compuesto por un lado que es colatitud de mi posición, otro lado que es colatitud del polo magnético, lambda menos, no, 90 menos lambda, polo magnético, y una cosa que no sé qué es. Esa cosa que no sé qué es, necesitamos saber que representa algo que ustedes conocen. Necesitamos buscar qué son los incógnitos, cuáles son los incógnitos y qué cosas necesitamos saber, porque de pronto también hay información irrelevante. ¿Cuál es mi meta aquí? Yo estoy aquí, quiero calcular primero mi declinación. La información que tengo es la posición de mi observación y la posición de mi polo geomagnético en términos de latitudes y longitudes, y quiero hallar esto. Es por un lado. Yo creo que eso les pedí en la tarea, ¿sí? Y lo pueden hacer con cualquier punto. Entonces hagamos ese ejemplo con letras. Todos están bien con que eso sea un colatitud de posición y ese es el colatitud del polo, ¿cierto? Pueden ver bien la pelota, es mejor dibujar en plano. ¿Qué prefieren? Porque si no, La pelota está bien. ¿la pelota está bien? Sí, como para mí estoy pequeña en la pantalla, no lo veo bien y no sé si ustedes lo ven bien, la pelota. Ok. Entonces tengo ese ángulo
entre mi punto y el norte, que representa mi colatitud. Lo mismo para el polo. Entonces, ¿qué más información tengo? ¿Qué tal este ángulo, este ángulo? ¿Se sabe algo de estos ángulos? ¿Qué son? Este ángulo, por ejemplo, ¿qué es? Ajá, gracias, Sergio. La diferencia de longitudes entre P y X. Todo eso que es vertical desde el norte hacia mi oposición son líneas de longitud, ¿cierto? Entonces, si bajo desde el norte hacia aquí, estoy bajando por un meridiano de longitud. Bueno, en cualquier lado, entonces mi punto de eso tiene, no sé, de pronto, como yo tengo la longitud medida, yo sé dónde estoy pues en Bogotá. Y el polo geomagnético también tiene una latitud. La latitud se mide como girando la Tierra así. Entonces, este ángulo es básicamente longitud de esto menos longitud de mi punto. ¿Sí? Esa diferencia entre esa longitud y esa longitud. Y va a dar ese ángulo. Entonces, ahora tengo este ángulo en la superficie, tengo estos ángulos de los lados del triangulito. Lo que no sé son esta curva, la declinación y ese otro ángulo que de pronto no me importa. Entonces necesito hallar eso. ¿Qué hago con mi geometría esférica? ¿Se acuerdan? Recuerden, hay una ley de cosenos y ley de senos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál utilizo? Y porque tengo información que conozco, y ese es el desconocido. ¿Se puede? Inténtalo. Yo pongo las ecuaciones que ya vimos, ¿sí? Recuerde que la ley de senos me dice que seno de este ángulo sobre la esquina opuesto es igual al seno de esta curva sobre su ángulo opuesto y es igual a este ángulo sobre su curva opuesta. Entonces, yo puedo empezar ahí. Lo que quiero saber es D, entonces seno D sobre esto tiene que ser seno de esto conocido sobre esto. El problema es que no tengo esto. Entonces, ¿qué necesito saber? De pronto, el ángulo que puedo llamar C aquí, ¿sí? Entonces, necesito utilizar también ley de cosenos. ¿Ustedes quieren probar esto? Yo les voy a desplegar por un momentico la otra presentación con todas las ecuaciones. Sí, ley de senos y ley de cosenos. Entonces, hagamos esto, que ya lo vieron. ¿Sí? Ahí tienen las ecuaciones. Entonces, ese triangulito aquí es como algo totalmente, como aleatoriamente puesto, pero recuerde que los lados de mi triángulo son con punto norte, mi medición, el polo magnético, y aquí entonces tengo que traducir esas ecuaciones en términos de lo que tengo ahora. Entonces, inténtalo. Yo les doy como 2 minutos para aplicar la ley de cosenos para hallar esta curva, ¿sí? Este ángulo así, que es el único lado del triángulo que no es conocido de una vez. Utilizando eso, uno puede aplicar la ley de senos para hacer ese radio y ese radio de senos, ¿sí? Entonces, yo creo que es mejor que lo prueben, por si se confunden, de una vez lo pueden solucionar. Voy a borrar la pelota un momento. Dices que como marcadores que se pueden borrar, pero no se borran tan fácilmente en mi pelotita.
¿Lo están intentando? ¿O tienen dudas? Okay. Entonces, primero busca esta cosita. No sé si lo quieren poner A. Y el otro, entonces, por fin vas a poder hallar declinación. ¿Cómo van con eso? ¿Alguna duda? Despacito. Ok. Inténtalo despacito porque si se confunden sobre qué cosa va dónde, entonces es fácil de confundirse. Hagan por lo menos la parte de leer cosenos, porque ya saben que quieren hallar esa curvita entre mi posición y el polo, que todavía no sé. Si ustedes quieren, o sea, lo pueden hacer de una vez con los datos de la tarea, o sea, hay una posición del polo magnético y una posición de Bogotá, yo creo que les di Bogotá, y la pregunta es ahora, pues si pueden hacer de una vez esa pregunta y hallar la declinación, que es básicamente la pregunta. Es raro porque cuando yo veo la pantalla se ve todo de revés. O sea, es que se ve espejo. Pero bueno. Sí, en la tarea, básicamente, ¿cuáles son las coordenadas de Bogotá? Y sí, lambda es 4 grados en Bogotá. Pueden aproximarlo al grado más próximo. Y la ubicación del polo geomagnético también le damos. Aunque uno puede buscarlo, ¿sí? Digamos, uno puede mirar como el estimado de la posición más reciente del polo geomagnético y utilizar eso. ¿Sí? Ok. ¿Quedó claro más o menos a qué corresponden esos ángulos y cómo hacer el cálculo? Porque solamente esa diapositiva aquí, con las leyes de senos y cosenos, es lo que va a ayudar más. Pero nota que eso es lo que estábamos haciendo calculando velocidades, porque estamos con lo mismo. Aquí teníamos un polo Euler, bueno, un polo Euler, una posición en mi placa. Esas posiciones eran conocidos, ¿sí? Y para calcular
el producto cruz necesitaba saber el ángulo este también, porque eso me da la posibilidad de calcular magnitud de esto por magnitud de esto por seno de ese ángulo entre los dos sectores. Entonces el mismo triangulito, solo que tiene otro propósito. Exactamente lo mismo. Lo único es que ahora lo que me importa es esto, porque principalmente quiero saber que es diferente. ¿Sí? Ok. ¿Seguimos? ¿Ya entendido? Listo. Ustedes pueden terminar el cálculo con el que tienen una tarea y si tienen dudas me avisas. Ojalá tengan más o menos casi todos la misma respuesta utilizando ese procedimiento. Y también si quieren utilizar esa cosa de triangulitos para calcular, digamos, la pregunta sobre velocidades lineales comparado con polos oilos, lo pueden hacer. No tienen que hacer productos cruz con cambio a cartesiano y volver a cambiar. Lo pueden hacer de cualquier forma. Por eso puse ejercicio en bloque non, donde les pido hacer de ambas formas, porque a veces es más fácil una forma que otra. Pero yo creo que eso, si lo entienden cómo funciona, es muy fácil. Lo que toca al fin es recordar la dirección que tiene el vector de velocidad al fin de la pregunta, ¿sí? Es la parte más difícil en eso. Bueno, entonces la pregunta es, ¿ese angulito realmente tiene un nombre? Recuerde que teníamos, digamos, polo norte, ecuador geográfico. Si tengo un polo geomagnético, eso es el norte magnético, pero también tengo lo que se llama ecuador magnético, ¿sí? Yo pongo un ecuador así. Si miro hacia perpendicular aquí, llego al polo geomagnético, ese punto. Entonces, este ángulo entre aquí y esto realmente es un colatitud magnético, ¿cierto? Y no sé si volvemos al otro. Sí, Laura, ¿tienes una pregunta? Sí, profe. El lambda P, entonces, ¿qué sería? O sea, ya tenemos el lambda X con respecto al norte. Sí, el lambda P es la latitud de la posición del polo geomagnético y eso toca, pues está, se puede buscar. O sea, la fuente, hay un modelo, de hecho el modelo del campo magnético de la Tierra es un modelo, no es una medición. Entonces, si mira, déjame proyectar otra vez la otra. Okay. Okay. Si uno mira, no, eso no es. Ustedes están viendo eso, sí. Hay un modelo que hacen con armónicas esféricas para modelar la forma dipolar del campo magnético de la Tierra. Eso es diferente que el campo real, porque ustedes saben que hay muchas anomalías, que hay fluctuaciones, que varía con el viento solar y muchas cosas. Pero hay como un modelo que es el best fit con la orientación del dipolo, donde se saca ese valor de posición de lo que se llama el polo geomagnético. Entonces, esto hay un artículo aquí donde te muestran el modelo más reciente que se llama IGRF, ¿sí? Y es básicamente una ecuación que da ese campo y con su orientación y eso. Pero lo que pasa es que la verdad de medir eso, como tiene fluctuaciones, que la fortaleza del campo varía según qué hay aquí, qué tipo de rocas, la susceptibilidad a las rocas, los cambios abajo, qué tipo de rocas son. Entonces no es exactamente un dipolo. Entonces ese modelo nos da una posición de la mejor posible fit de mi campo real con mi modelo y eso lo puedo utilizar. La posición de eso es lo que se llama el geomagnetic pole, que se hace básicamente con ese modelo.
Y eso se puede hallar en la literatura. De hecho, yo creo que en esa página donde muestran el modelo, yo creo que se puede ubicar esa ubicación del punto P, que es el polo geomagnético. Entonces, toca buscarlo en la literatura. No lo puse en la pregunta, pero por ahí está. ¿Okay? Y así entonces las coordenadas que van a tener son latitud y colatitud del polo, longitud del polo, longitud y latitud de mi posición, y así solo es que hay que buscar ese ángulo de declinación. Y la única cosa que normalmente confunde es armar el triangulito con los ángulos que son, pero el cálculo es fácil. ¿Listo? Entonces, mira que tenemos aquí, que yo tengo polo geomagnético aquí, entonces tengo que dibujar un ecuador geomagnético, y yo puedo dibujar líneas de latitud geomagnéticas. ¿Sí? Entonces, en lugar de latitudes geográficas, yo tengo latitudes geomagnéticas. ¿Sí? Que es como, todo está inclinado con respecto al norte geográfica. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía el norte aquí, y mi polo aquí, y mi posición aquí. Básicamente, entre mi posición y el polo geomagnético, este angulito es realmente el colatitud magnético, ¿cierto? Entonces, cuando hago mi triangulito, yo sé que eso es restar las longitudes, eso es declinación, ¿sí? Eso es colatitud de mi punto, eso es colatitud del polo, pero esto es la colatitud de mi posición magnética, ¿sí? Entonces es poner eso como el polo, y eso son líneas de latitud, entonces este angulito es mi latitud geomagnética. ¿Por qué es importante eso? Pues ahora lo tienen que hallar para calcular este ángulo de declinación utilizando la geometría, ¿sí? Pero más, eso es muy, muy importante para buscar lo que se llama polos paleomagnéticos. Y eso es la parte que vamos a hablar ahora, ¿sí? Eso es lo que acabamos de hacer, es lo que le puse en la tarea para que intentan, pero el ejercicio de hacer paleomagnetismo es mirar en el pasado. Y eso es un poco más complejo. Yo les voy a ver como en realidad qué toca hacer. Primero, a mí cuando estoy orientándome en espacio hoy no me importa la inclinación magnética normalmente, pero si quiero saber dónde estuvo mi roca cuando se formó y grabó el campo magnético, no necesita solamente saber dónde queda el norte, sino qué inclinación tiene, porque puedo estar alineada con el norte magnético perfectamente, pero si estoy aquí y si estoy aquí, la inclinación de mi campo magnético es diferente. Entonces, cuando hago paleomagnetismo, lo primero en saber es la relación entre esa inclinación, que es básicamente el ángulo horizontal, y el dip, digamos, de la orientación del campo magnético, que es el I aquí, y cómo se relaciona con mi latitud, porque solamente es eso. Si estoy aquí, es horizontal; si estoy aquí, es vertical, pero es independiente de longitud. Solo me da que cualquier parte del ecuador magnético yo voy a tener una inclinación de 0, y cualquier parte, o sea, norte y sur, yo voy a tener una inclinación vertical. Entonces, solo depende de la latitud. ¿Okay? ¿Por qué necesito eso? Porque las rocas que mido van a tener una orientación, ¿sí? Una dirección que indica el norte, pero también va a tener una inclinación que me dice algo sobre mi latitud geomagnética. Y eso es lo que me permite hacer esas pistas de polar wander, ¿sí? La aparente movimiento del polo. Y es lo que necesito entonces hallar todo eso. ¿Dudas hasta ahora? Porque yo voy ahora a explicar cómo se hace la cosa del pasado, que ya hicimos el presente con el triangulito. En el pasado tenemos el mismo triangulito, pero la complicación que hay ciertas cosas que no sabemos. O sea, estamos intentando hallar el polo magnético, paleomagnético, mientras hoy en día lo tenemos y solamente calculamos un lado. Entonces, el dato que tengo que poner en paleomagnetismo es una medición de una roca.
y esa me da diferente información. Eso me da básicamente una orientación y inclinación del campo, y basado en eso tengo que hallar el polo. Pero es el mismo triangulito. ¿Listo? Entonces seguimos porque es interesante porque uno tiene que hacer varias asunciones, ¿sí? Como ya mencioné, básicamente el polo tiene que estar más o menos estable para poder hacer ese ejercicio, pero también estamos asumiendo que la roca que grabó el campo, de cierta forma, solo mueve con el continente de forma como muy ordenada. Realmente, ¿qué pasa con las rocas? Ustedes ya han estudiado cosas de tectónica y saben qué puede pasar y que se plegan y todo. Entonces lo hace un poco más difícil. Por eso el campo de paleomagnetismo es bastante especializado. De hecho, no hay mucha gente en el mundo que es especialista en eso. ¿Sí? Yo fui estudiante con una chica que estudiaba paleomagnetismo. Fue la única en mi universidad que estudiaba eso. Y tenía un profe que lo estudiaba. Entonces es difícil encontrar especialistas en eso, que es muy interesante. Pero el procesamiento de datos es un poco fuerte. Entonces, imagínate que yo tengo un basalto que se solidifica el momento que como supera su temperatura Curie, se graba lo que hay en el campo magnético, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una situación donde hace 100 millones de años formó, la roca quedó exactamente donde estaba, y entonces mi latitud magnética queda igual y no pasa nada. Yo voy a tener el mismo polo aparente del pasado que hoy. ¿Sí? Lo más probable es que el continente se ha movido y entonces ahora la latitud magnética de la muestra no es la misma que tenía hoy. Entonces, una cosa es que estar parado en ese punto donde recogí la roca y ver mi latitud magnética de hoy, comparado con el polo de hoy, y ver cómo está configurada esta roca y su magnetización para hallar el polo paleomagnético que produjo esa orientación en magnetización. ¿Sí? Entonces, en este caso, obviamente, mi latitud magnética de mi muestra hoy en día no fue la latitud geomagnética en el momento de formación. Y eso es lo que indica que el continente movió. La parte más que complica es realmente la roca no queda como congelada así y moviendo con el continente, sino se puede plegar, se puede erosionar, se puede romper, se puede tener una falla. ¿Y ahora qué hago? Yo veo una orientación de esa, pero como sé que no fue así y que luego plegue la roca y ahora sí grabo la posición del dip y todo del campo magnético, pero no formo ahí. Eso sí es complicado. Entonces, ¿qué puedo hacer con esos datos? ¿Qué harían ustedes para hacerles? Ustedes nunca han visto nada de paleomagnetismo, ¿cierto? ¿En ningún curso? Es que es como... No lo vamos a ver, pero... Dime, Juan Pablo. Ah, no, que nunca. Nunca. Sí, yo cuando era estudiante, eso fue un curso entero, lo que vamos a hablar hoy. No lo voy a hacer en tanta profundidad, pero era un curso entero y uno puede tener un doctorado solo en eso. Entonces es complejo, pero como estamos hablando ya de triángulos, es muy fácil hacer el ejercicio de, teniendo esos datos, como puedo hallar los paleopolos. ¿Okay? Paleomagnetic poles se llama en inglés. ¿Okay? Entonces, el complique eso de tectónica es un poco, yo quiero mostrarle el ejemplo. Cuando ustedes van al campo para recoger rocas con magnetización remanente, uno tiene que estar en el sitio y medir en el momento la orientación y inclinación de la magnetización remanente y era procesarlo. Pero si yo solo consigo un punto y mire que yo tengo un pliegue aquí, de pronto esa roca estaba plano cuando grabó esa dirección magnetización y ahora que me dice una inclinación que está mal. Entonces la única forma de básicamente hacerlo es tomar muestras de todas las partes, porque algo que no puedo saber llegando allá es que si el campo de magnético se grabó después del evento tectónico o antes del evento tectónico.
Entonces, ¿qué hago? Yo busco básicamente todos los polos paleomagnéticos según diferentes muestras en la misma roca. ¿Qué tienen en común esas rocas? Que están en el mismo continente, entonces se supone que la orientación del continente con respecto al polo paleomagnético debería ser consistente en todas las muestras. La realidad es que si divergen mucho, si tengo puntos por todos lados, digamos, los paleopolos van por todos lados en diferentes muestras de la misma roca, yo lo que puedo hacer es que el plegamiento pasó después de que todas las rocas grabaron su campo y me toca corregir para la posición del polo. Y normalmente yo hago un promedio porque igual van a tener un poco de variación entre los polos calculados por cada muestra y hago como una aproximada del polo promedio entre las muestras. Y eso cuenta un poco como si el plegamiento no fue exactamente, o sea, que el magnetismo empezó como un poco después del evento, durante el evento, uno va a tener una variación así. Entonces uno tiene que corregir los datos. ¿Okay? Eso es solamente para entender qué hay que poner en el ejercicio en términos prácticos, porque no es que alguien llega con un paquete bonito que dice, mire, ese continente tenía, no sé, un paleolatitud tal y una inclinación tal y todo eso. ¿Sí? Eso es el dato es un poco engorroso. Pero teniendo esos datos, ¿qué podemos hacer? Si yo miro en mi muestra, que en este caso es mi punto X, ahora yo voy a utilizarlo para el pasado. Yo tengo mi punto X hoy en día, es la parte confusa. Yo tengo ese norte geográfica, pero lo que estoy buscando no es el polo magnético de hoy, porque no me importa, sino un paleo polo magnético, ¿sí? Esa posición se vuelve lo que no conozco. Lo que mido aquí va a ser una orientación, o sea, me va a dar como básicamente una declinación, ¿sí? Porque yo sé dónde está el norte ahora, yo sé dónde está orientando el campo y digo, bueno, el polo magnético en el pasado donde se formó esa roca se encontraba aquí. Yo sé que realmente es que eso se movió, pero lo dejamos por un lado porque vamos a buscar algo que se llama el polo paleomagnético, que es la posición aparente de mi polo magnético según esa roca que mido. ¿Okay? Entonces yo voy a medir eso para intentar encontrar la ubicación de ese punto. Si yo mido muchas rocas en el mismo continente, pero con diferentes edades, entonces todas esas mediciones me permiten decir, bueno, esta muestra en ese continente me da un polo así hace 100 millones de años. Pero hace 200 millones de años una muestra del mismo continente que es un poco más viejita, me da un polo aquí. Y otra que es más vieja me da un polo aquí. Y que voy a ver pistas del aparente movimiento del polo geomagnético. Y es basado en eso donde voy a decir, bueno, si fijo realmente el polo, ¿cómo muevo mi continente para ser consistente con eso? ¿Todo claro? ¿Preguntas? Pero todo eso está asumiendo el continente como quieto, ¿no? Como fijo. Sí, lo que hago es que hago el cálculo con el continente quieto y mido muestras con diferentes edades. Y mido la magnetización de esas rocas para hallar esos polos paleomagnéticos y sus posiciones, que sabemos que realmente son simplemente posiciones aparentes porque fue el continente que movió en tiempo. Pero si primero calculo la posición aparente del polo en ese entonces, según ese continente, luego puedo invertir el problema y calcular el movimiento del continente. Lo que pasa es que esas posiciones van a variar según continente. Entonces yo mido en Europa, puedo que a la misma edad que medí este polo en este continente, mido un polo así. Eso no corresponde ahora el mismo polo en la misma época que tenía comparado con mi roca en Norteamérica. Yo calculo la posición según una roca en Europa en la misma edad y me da otra posición. Y eso de hecho fue la pista de que son los continentes que mueven, más no el polo. Si es el polo moviendo y los continentes quietos, todas las rocas en el mundo de la misma edad deberían indicar el mismo punto para el polo paleomagnético.
Y así sabemos que el polo movió, comparado con hoy. Pero si cada continente da una diferente posición del polo con la misma edad, sabemos que es que los continentes se están moviendo. Como digo, si ambas cosas mueven, ya bailas, porque yo no voy a poder confiar en que el continente se puede mover con eso fijo, porque si eso mueve también, es un caos. O sea, yo creo que no hay forma de hacerlo. Entonces, todo eso depende de la estabilidad del polo geomagnético con el tiempo, y con tiempos bastante largos, sin contar las inversiones. Uno puede tomar en cuenta las inversiones porque con las dataciones de rocas del fondo del mar podemos saber exactamente qué épocas hubo inversiones. Lo que pasa es que sabiendo que el polo invirtió, el polo magnético, entonces tenemos que hacerlo opuesto por 180 grados de lo que la orientación que sería hoy, como la época normal. Y se puede hacer el mismo cálculo, solo sabiendo que ahora que el polo realmente fue invertido, tomo eso en cuenta para seguir haciendo mis pistas del polo, ¿okay? Y mover el continente. ¿Más dudas? Okay. Yo pongo más ecuaciones aquí. Lo que pasa es que cuando ustedes vayan a hacer su tarea, yo traduzco aquí la ley de cosenos, pero utilizando las colatitudes. O sea, y sabemos que coseno de 90 menos lambda es igual a seno de lambda, entonces se convierte en una ecuación un poco distinta. Pero básicamente la meta ahora es hallar estas lambdas del punto de polo magnético. Entonces yo conozco dónde tomo la roca, ¿sí? Yo puedo medir mi latitud y longitud al momento de tomar la muestra. Entonces toda la configuración de ese punto X ya lo sé. Lo que es desconocido es la latitud y longitud del aparente polo magnético, el polo paleomagnético se llama. Lo llamamos polo paleomagnético, aunque realmente es algo ficticio, porque sabemos que el polo realmente no mueve, pero ubicamos la posición aparente de ese polo. Y con ese triangulito lo primero que podemos ver es ese ángulo que es la colatitud magnética, o paleomagnética realmente, porque es mi latitud de mi posición comparado con el polo paleo, ¿sí? El anterior polo. Y hago la misma triangulita. El dato que tengo es la declinación, entonces yo de una vez con solo la declinación de mi muestra, indico la dirección de esto. Lo que no sé exactamente, solo por la declinación, es qué tan lejos queda de pronto. Yo solo puedo saber este angulito. Entonces necesito utilizar la ley de senos y cosenos para sacar lo que no sé, ¿sí? Entonces yo tengo, ¿qué es lo que sé? Yo conozco mi propia latitud donde tomo la muestra, ¿sí? Necesito utilizar la inclinación para saber mi latitud, mi paleolatitud. ¿Recuerda esto? Bueno, esto. Con la inclinación de la magnetización de mi roca, de una vez puedo ver esa latitud, pero esa latitud ¿qué es? Es mi latitud paleomagnética. Porque yo sé que comparado con ese polo, si estoy en el ecuador geomagnético, tengo una inclinación de 0. Si estoy muy cerca de ese polo, es casi vertical. Entonces, solo con la inclinación de una vez saco este ángulo. Pues eso es el colatitud, pero básicamente yo puedo calcular de una vez mi latitud paleomagnética utilizando solo la inclinación. Eso es lo bonito. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tengo lambda de mi punto, tengo lambda del polo. Lo que no tengo es la longitud, y eso entonces tengo que hacer algo adicional. Si estoy aquí y el polo está en alguna parte donde no conozco este ángulo, ahora el truco es encontrar ese ángulo. Yo conozco mi longitud, lo que no conozco es la longitud del polo paleomagnético. Okay. Entonces, es el mismo triangulito con diferentes incógnitos. ¿Tiene sentido? Ok. Yo les doy otro ejercicio, y eso lo pueden intentar en la casa porque no van a lograrlo hoy, en el tiempo que nos queda, pero ese es el tipo de problema que queremos hacer. Yo estoy parado en 47 grados norte y 20 este, si miro bueno, este 20, ¿cuánto es? Eso es
costa. Entonces, aquí 20 este, 47, estoy como, no sé, en alguna parte de Europa. ¿Okay? Yo mido una inclinación magnética de 30 grados y una declinación de 80. Cuando yo digo que mido la declinación, es básicamente con respecto al polo magnético hoy. La pregunta es, si hago el ejercicio de buscar el polo paleomagnético, la pregunta es si ese continente ha movido desde entonces. Yo sé si ha movido, si el polo paleomagnético no coincide con el polo magnético hoy. ¿Okay? Entonces es como combinar ambos ejercicios. Tengo mi posición, yo sé la posición del polo geomagnético de hoy, intento buscar el polo paleomagnético basado en las características de la muestra y luego decido si se movió esa roca o si está donde se posicionó. ¿Okay? Pues realmente se movió, probablemente. Entonces la pregunta es, ¿cuántos grados de latitud ha movido? ¿Okay? Hagan ejercicio en la casa para convencerles que se puede distinguir todo lo que hago, porque es confuso porque estamos hablando de un polo paleomagnético, que es una posición realmente teórica, donde decimos, pues eso es el polo, si el continente estuviera fijo y solo movía el polo. Entonces tenemos estas cosas que se llaman apparent polar wander path. Okay. Y lo que pasa es que eso es donde, según mismo este es de roca del mismo continente, yo puedo trazar la pista del polo paleomagnético y saber que el continente realmente está moviendo con respecto al polo que queda, donde está hoy, básicamente. En realidad, el polo no es exactamente fijo, tiene una variación chiquita, pero esa variación chiquita da algo de ruido nomás, porque la variación es muy pequeña comparado con cuánto mueven los continentes, que es bastante. Okay. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde tenemos el cambio aparente del polo paleomagnético para Europa y para Norteamérica, y ven que se divergen, es porque uno va de pronto por allá y el otro continente va por allá, entonces esta pista de paleopol es diferente. ¿Queda claro? Yo creo que haciendo los ejercicios se convence más, o sea, que uno puede pensar, ay no, pero la posición es, ¿qué? ¿La posición dónde? No, es que toca encontrar el polo magnético basado en la muestra como si fuera un polo de verdad en el pasado. Y uno puede calcular esas pistas. Okay. Bueno, ¿todo bien? ¿Seguimos? Okay. Si tenemos tiempo, volvemos al ejercicio. Ok. Ahora, la última parte de mi rompecabezas es que yo puedo hallar todos los paleopolos y la pista de la Apparent Polar Wander. Realmente lo que me interesa es una reconstrucción tectónica. Entonces, miren lo que están haciendo aquí, es que uno ve en el pasado cómo mueven los continentes utilizando esas pistas, pero cómo se modela eso. Lo que uno tiene que hacer es decir, bueno, yo tengo una distancia entre los polos aparentes de Europa y Norteamérica, y están separados. La separación cambia con el tiempo. Hoy en día deberían coincidir, ¿sí? Si tiene una edad de 0, el polo según Europa debería ser el polo según Canadá o Norteamérica. Y si miro en el pasado, la distancia entre ellos cambia. ¿Sí? Entonces, mira esa curva, ¿qué opina? Yo miro esas edades de muestras, yo mido entonces la separación entre los polos aparentes de Europa y Norteamérica. ¿Qué piensan que ha pasado aquí entre los continentes? Hay un ejercicio en Turcotte y Schubert que pueden intentar cuantitativamente, pero digamos de forma calitativa, ¿qué ven ahí? ¿Qué ha pasado en modo general?
Tengo que pensarlo un poco, ¿no? Se puede hacer una trampa sabiendo más o menos el pasado reciente del comportamiento de esas placas. ¿Qué tenemos? Sí. Hagamos la trampa. Yo tengo aquí... Uy, no veo ni Norteamérica. Bueno, eso es Norteamérica. No sé si qué tanto lo ven. Y aquí tengo Europa. ¿Cierto? Lo que veo es que, digamos, si hoy todos piensan que el polo va hacia aquí, pero yo miro hacia el pasado, ¿qué espero si esas cosas van separándose? Así se rotan. Pues que se sigan separando, ¿no? Dime. Que se sigan separando y tal vez se unan al otro lado del mundo. Puede ser, porque mire que se van más y más lejos los polos. Entonces, miramos, si hago esto, ahora ese polo va hacia aquí y ese polo va hacia allá, ¿no? Entonces yo lo giro más y entonces ese polo va más aquí y el otro polo va más allá. Entonces van separando los polos. Pero, ¿qué pasa si miro más atrás y que se acercan? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué puede ser? ¿Y eso pasó? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, sí, ya. Sí, lo siento. Ok, entonces, ¿qué pasa? Es que yo ahora estoy moviendo así, pero si reconstruyen el pasado, realmente estaban en, o sea, yo puedo verlo como hacer un video de revés, donde empezaron así y se van acercando hasta que se consigue el polo, ¿sí? Hasta que, sí, pues hasta que se chocan los continentes. Entonces, en algún momento, si esos continentes estaban pegados, deberían en algún momento volver a tener el mismo polo. Entonces la pregunta es, la historia de Norteamérica y Europa, si están separándose aquí, yo vuelvo en el tiempo. Ahora la orientación de esas rocas hacia el norte me ubica aquí, el otro le ubico aquí, encuentro el mismo polo. Si voy en el tiempo, en el pasado, los polos paleomagnéticos van divergiendo mientras los continentes van acercando así. Entonces, uno puede, eso solo son distancias, pero con la ubicación exacta, uno puede ver la pista del continente con respecto al otro. Entonces, yo otra vez, como yo tengo esas apparent polar wander paths, que son básicamente con respecto al campo magnético de hoy, que se supone que es más o menos fijo, yo necesito saber si resto las posiciones de los polos entre un continente y otro, yo puedo ver el movimiento relativo entre esos dos continentes. Esa es la idea. Entonces, intenta el ejercicio también en Turcotte y Schubert. Entonces, hace 200 millones de años y 400 millones de años, la posición relativa de los polos no movía. Eran separados, pero no cambió en todo ese tiempo, ¿sí? La pregunta es, si no se separaban más, o sea, no movían uno con respecto a otro, puede ser que Europa y Norteamérica realmente eran una placa sola que se movía así, ¿sí? Porque el polo sí aparentemente movía, pero por exactamente el mismo, o sea que, digamos, la diferencia entre ellos no cambió, ¿sí? Si la distancia sube, entonces puede ser que se partieron, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar a cualitativamente básicamente es difícil porque uno tiene que decir, bueno, yo puedo mover los continentes que están al opuesto lado del mundo y ambos pueden rotar como juntos, aun si están en planes diferentes, o se pueden hacer eso, pero si están uno al otro lado de la Tierra que otro, se mueven uno hacia el otro y entonces los polos deberían apartar. Realmente uno tiene que utilizar exactamente las posiciones para hacer la reconstrucción, pero la idea es básicamente mirar cómo divergen los polos para decir que esos continentes en alguna vez estaban juntos, cuándo empezaron a separarse, cuándo empezaron a como chocarse, porque eso influye qué tan distantes son los polos aparentes en la misma edad por esos continentes. ¿Sí? Porque realmente hay un polo y los continentes, uno puede estar al otro lado de la Tierra y otro al otro lado de la Tierra,
van a tener diferentes, o sea, en el mismo momento van a indicar un mismo polo así de verdad, pero el polo aparente es diferente porque yo tengo una inclinación aquí, una inclinación aquí, y es en el pasado comparado con el polo de hoy, entonces sí, es diferente que el polo de hoy, pero si es igual entre los dos, es porque están moviendo juntos, ¿sí? Miramos ahora la cuestión de las rayitas en el fondo del mar que graban las reversales, ¿sí? El mejor dato que hay para eso es el fondo del mar, porque se puede ver edades, y las edades vamos a ver que se puede hacer con geocronología, pero también se puede hacer con solamente el espesor de la litosfera. La relación entre la edad de las rocas y el espesor de la litosférica oceánica es algo que ustedes van a poder calcular solo con la topografía y el espesor. No hace falta ni tener la edad exacta por geocronología, por ejemplo. Entonces, con solo datos geodinámicos, mirando las orientaciones del campo remanente, uno puede ver en qué momentos hubo reversas, ¿sí? Eso yo creo que sí lo han visto porque en tectónica se estudia como velocidades de las placas por esas reversales del campo magnético. El ancho de esa señal puede ser, digamos, si yo tengo un periodo normal y luego un periodo normal como más angosta en mi medición, eso puede ser porque cambió la velocidad de la placa o puede ser porque duró menos tiempo en época reversa que época normal. La única forma de realmente datar esas lineacitas es utilizando datación de la roca por otro medio, que ahora hablamos, y así lo que puedo hacer es hacer la correspondencia. Yo veo edad de roca y miro orientación del campo magnético y puedo calcular las épocas en las cuales tenía polo magnética reversada. ¿Okay? Entonces, con esos datos, yo saco un catálogo completo de todas las épocas magnéticas donde hubo época normal y cuando cambió y por cuánto tiempo quedó ahí y cuando volvió a pasar. Y tengo esa cosa que parece código de barra. Con esto, en cualquier parte del mundo, sabiendo las épocas y qué tanto tiempo duraron, datar, por ejemplo, los hallazgos de rocas, digamos, si yo tengo algo en el continente, yo puedo saber por la edad que tiene la roca qué época magnética era, si era normal o inversa. ¿Okay? Con eso yo puedo ir a datar todo el pasado de qué tan rápido eran la divergencia entre placas en diferentes partes de borde de placas, ¿sí? Y el movimiento relativo de los continentes con solo básicamente los cambios magnéticos en el fondo del mar. Eso sirve para mares, pero teniendo esos datos para el fondo del mar, eso va hacia cuándo, pues 180 millones de años atrás, por mucho. Pero también hay basaltos en los continentes, ¿sí? ¿Ustedes conocen algunos basaltos muy viejos en los continentes? Que entonces no son consumidos eventualmente por subducción. Entonces yo puedo datar rocas o yo puedo hacer polos más viejas. Las Deccan Traps en India. Entonces también deben ser las Siberian Traps, también sirven. ¿El qué? Las Siberian Traps, las que están relacionadas con la extinción del Pérmico. Exactamente, Juan Pablo. Entonces, esos son eventos que nos permiten tener grabaciones de campos magnéticos a largo plazo dentro de continentes, cosa que puedo calcular por los paleomagnéticos por cientos de millones de años. Porque si me tocaba decir, bueno, es que solo tengo información sobre la orientación del polo por el fondo del mar, llego hasta 180 millones atrás y nada más. Pero si tú dices, las trampas sibéricas, si tengo dentro de esa capa así, y la otra capa así, y la otra capa así, y la otra capa así, pues como hubo muchas extrusiones seguidas, uno puede ver las reversales allí también. Se ven también en erupciones volcánicas, que yo tengo una erupción en una época que graba una orientación del campo, y aparte del polo, del movimiento del polo, yo también puedo ver que a veces las capas tienen orientaciones opuestas
en las deposiciones porque se grabaron en el momento de un inverso o normal, y así sucesivamente. Entonces, el fondo del mar es una fuente de datos, pero también en los continentes. Cualquier roca que tiene, digamos, como una calidad de magnetización remanente que dura mucho, como un basalto, uno puede ver orientaciones de los paleopolos y de la reversa magnética con mucho tiempo atrás. Okay. Entonces, por eso sabemos, por ejemplo, que antes de Pangea había otra cosa, ¿sí? Entonces, que no era simplemente que, bueno, que el mundo empezó con Pangea y ya está. Es que antes de Pangea también había separación de cosas y que esos ciclos de Wilson, de hecho, se pueden medir con solo polos magnéticos. Bueno, hay más cosas aquí, como un poco más ejemplos, cómo se hace esas mediciones en el mar. Lo que hacen es básicamente también, uno puede ver esas rayitas de magnetismo y cuando una falla se desplazan y uno puede utilizar eso para ver también cuánto movió una falla. Entonces hay muchas cosas que uno puede buscar. Y sí, eso es el Deccan Traps, donde hubo muchas extrusiones basálticas. Y uno puede ver allá los cambios en la orientación magnética con las capas. Okay. Basado en eso, de hecho, ellos sacaron esa pista de India llegando a Eurasia y chocando. Uno puede hacerlo solo con los polos magnéticos dentro de los Deccan Traps. Okay. Y de hecho, el hotspot también mueve con el tiempo si uno mira suficientemente atrás. Okay. Yo creo que lo dejamos así por el momento. Yo tengo más detalles aquí, pero lo que me importa es entender cómo se puede hallar un paleopolo magnético con los datos magnéticos de una muestra y cómo se puede utilizar eso para ver si el continente movió con respecto a hoy o no y cuánto movió. Lo que realmente puedo saber es cuánto movió en términos de su paleolatitud magnético. Okay. Entonces, intenta el ejercicio que teníamos al inicio, no lo encuentro. Example. Oops. Exercise. Entonces, intenta ese ejercicio. Es un poco distinta a la tarea porque la tarea solo te pido la declinación actual. Lo que yo ahora dice, bueno, ahora mido la declinación. Yo mido la inclinación del campo dentro de la roca. Calculo mi paleolatitud. Luego utilizo la información de mi posición y la declinación actual para hallar la longitud del polo paleomagnético y determino si se movió con respecto a hoy o no y cuánto. Entonces, prueba esa porque yo creo que haciendo ese ejemplo se desenreda un poco como el polo ficticio del pasado y el polo hoy y qué significa para el movimiento del continente. Ok. Entonces, la próxima semana vamos a dejar todo eso, que es como básicamente kinemática de placas. ¿Sí? Lo que quiero hacer luego es introducir cosas más dinámicas, fuerzas. Vamos a empezar con gravedad y isostasia, cómo se mueven, cómo se adaptan, si tengo erosión, si se levanta, si no. Eso se llama un poco, lo llaman a veces tectónica vertical. Y para saber eso, uno necesita fuerzas, porque hasta ahora estamos asumiendo que las cosas simplemente mueven como carritos en una esfera. La realidad, obviamente, detallada es más compleja, porque yo tengo levantamiento cuando hay choque de placa, yo tengo estiramiento que produce cuencas, yo tengo erosión cuando se levanta, y todo eso implica toda una parte de tectónica vertical, que es muy interesante y que depende mucho en la fuerza de gravedad, básicamente. Todo eso se puede hacer así. Entonces, hagamos unos ejercicios de isostasia la próxima semana. Y luego miramos en más detalle cosas como la estructura de la litosfera y cómo puedo saber la edad de una roca basada en qué tan espesa es la litosfera y cosas de ese estilo. ¿Listo? Ok. Bueno, si tienen dudas,
en la tarea, me escriben, algunos ya fueron, yo creo que fue más fácil, yo creo que presencial, me pueden contar que fue más fácil, ¿sí? Porque yo tenía mi pelota, podríamos hacer el ejercicio, y se puede visualizar más fácilmente. Entonces, por favor, si tienen dudas, yo puedo estar también el otro miércoles en la oficina para ustedes. Juan Pablo. No, lo siento. No, creo que ya acabas de responder porque dijiste el siguiente miércoles. Justamente iba a preguntar cuándo tenías un horario de atención presencial. Sí, pues yo lo hice ayer. Si quieres buscar otra, o sea, yo también voy a estar el viernes, pero es que tengo muchas Es decir, ¿este viernes? Sí, lo que pasa es que como tengo muchas reuniones, toca buscar un hueco. Yo creo que solo básicamente durante el almuerzo, si estoy allá, entonces me escribes. Si no, también podría el próximo martes en la tarde, si me das como tiempo, porque a veces hago mis reuniones aquí y voy allá, o a veces hago todas las reuniones allá, dependiendo de si tengo también reuniones presenciales. Entonces, para organizar un poco si estoy en la casa y si está allá. Entonces, me escribes, porque si no puedes venir el miércoles, por ejemplo, entonces cuadramos algo para el martes. Ok. Bueno, pero intenta básicamente hacer todas las tareas este fin de semana para sacar todas las dudas que tienen, para que las pueda entender como lunes y martes, ¿listo? O sea, no lo aplacen para la noche anterior porque la verdad van a estar solitos allá mirando esas ecuaciones diciendo es que no me acuerdo y ahora son las medianoche y no tengo con quién hablar, entonces no. Yo recomiendo hacerlo antes para poder hablar conmigo, ¿listo? Ok, entonces nos vemos en un ratico. Okay. Voy a parar la grabación.